sé si vaya a estar abierta la biblioteca, no sé. Déjenmelo pasárselo de una vez. Si tiene algo que anotar, le dice que es alumna mía que va a ir a recoger unas cosas. Usted me dice cuando esté lista. Listo. 9, Ay, se trabó, ¿me lo puedes repetir? sí. 899 Ok. 122 Ajá. 89 Ujú. 73. Sí, para que Ok. no vaya a dar la vuelta, porque en algunos días nomás iban de lunes a jueves, pero ahora no sé si estén yendo los viernes. Yo como quiera le hablo a Don Ángel, Ok. ¿verdad? Ujú. Dele. Ah, porque sí, híjoles. Tengo que hablar a Don Ángel hoy en la noche, porque hoy es miércoles, mañana es jueves, porque si no, pues ¿con quién dejo los apuntes? No, ya no tengo confianza de dejarlo ahí a nadie. No vas a Don Ángel. No, me costó mucho trabajo, mucho esfuerzo desvelarme, hacer todo eso a mano. Y no, uy Dios. Tengo un exalumno, Carlos Rivera, vive a 1 cuadra y media de ahí. Yo le aviso. Nomás voy a hacer estas llamadas a ver si va a ir el viernes, ¿verdad? Sí, está bien, doctor. Ah, les iba a decir, mañana no les voy a poder dar la clase, después se la repongo, ese mismo día, en la tarde, noche, pero yo sé que algunas trabajan y algunos. Mañana me voy a ocupar y no voy a poder estar ni con ustedes, ni con el D, ni con ustedes. Y si me desocupo, casi a las 5. Pero yo les aviso, a lo mejor sí me desocupo en 2 horas o 3 horas. Pero no sé. Como quiera, yo les repongo la clase. Empezando los fines de semana a las 5 o 6 de la mañana, las horas que ustedes quieran. Yo sé que trabajan muchas y muchos los fines de semana, pero yo me comprometo a, a ver esos temas. Y además tengo que ir porque tengo que hablar con el director que no es posible, tenemos que irnos un poquito más de los días de examen, que sería el 5 de marzo, por ahí, ¿verdad? Porque perdimos una semana por lo que pasó la semana pasada. Entonces, tenemos que agarrar un poquito más de tiempo para completar las clases. Y no solamente completarlas, repasarlas, porque quiero que les vaya bien, ¿verdad? Y quiero que tengan los apuntes, porque ahí me voy a basar el examen. Hay temas muy extensos y yo ya se los resumí desde el semestre pasado. Andrés, empiecen. ¿Sí me oye, doctor? Sí, bien, más o menos un poquito, su voz un poquito gangosita. Sígale, ándele. Ok. Bueno, el último tema si no me oigo, me dicen para repetirlo. Sí. Sí, el último tema que me faltaba era el de absceso craneal. No sé, no sé cuánto vaya a durar los datos porque tengo problemas con el internet, pero lo voy a exponer. Muy bien. Este, bueno, se habla que este es un trastorno relacionado directamente con la osteomielitis y que se origina de una afección, más bien de una infección en el oído o entre los senos paranasales, como puede ser como consecuencia de algún procedimiento quirúrgico. Ujú. Sí, muy bien, lo voy a Este, interrumpir. Lo voy a interrumpir. Osteomielitis es algo en hueso, sí, es una infección en hueso. Y sí vimos la anatomía del ojo y del oído. Sí lo vimos, Dayami. Sí, ¿verdad? En el Ojar. Entonces, ¿cómo entran en el recién nacido a, a las meninges y luego al encéfalo por por la, este, por la lámina cribosa del etmoides? Entran las infecciones por el meato superior. Tenemos tres cornetes, el superior, el medio y el inferior, que es un hueso solo. El superior y el medio son prolongaciones de la porción horizontal del etmoides. Entonces, ¿cómo entran ahí por la lámina cribosa del etmoides los meningococos y otras bacterias en el recién nacido? Y producto de ellos se mueren. La otra entran por la trompa de Eustaquio al oído medio y luego
penetran por la ventana oval al oído interno, donde está la perilinfa, y luego perforan, infectan y perforan el conducto más arriba, la parte entre la perilinfa y el hueso, está el espacio más débil, que se llama la eminencia arcuata, que se ve cuando vemos el cráneo y quitamos la bóveda. Por ahí se revienta el hueso en la parte débil, porque es cartilaginosa, no es hueso. Es de una osificación endocondral. Entonces, por ahí entran los abscesos del oído medio, que pueden venir de una mastoiditis crónica y luego llegar al oído medio. Y aunque hay una mujer, hay una vena emisaria que atraviesa la porción mastoidea, ¿verdad? Y por ahí podía entrar, o por el oído medio, por la ventana oval, ¿verdad? Y llegar a las meninges, y después de las meninges llegar al parénquima y producir un absceso cerebral, ¿verdad? Era lo que usted se estaba refiriendo, ¿verdad? Sí. Sígale. Bueno, esto siempre se relaciona directamente con un foco que es continuidad a una afección o infección. Muy bien. Se habla de unos de los síntomas más relevantes, que es la cefalea, la sinusitis paranasal, que hay un edema de la órbita periorbital, puede ser unilateral o bilateral. Qué bueno que tocó ese punto, y se los acabo de decir a los de neuroanatomía. Los senos paranasales drenan de esta forma. Si quieren ver eso, Nayami, vamos a verlo a profundidad. Lo que tocó usted en la órbita, cómo están las celdillas etmoidales que se cierran con las celdillas frontales, y luego el seno esfenoidal. Esas mucosidades drenan en el meato superior. Y en el meato superior se drenan las celdillas frontoetmoidales y el seno esfenoidal. En el meato medio se drenan los senos frontales y el seno maxilar. Y en el meato inferior, en el corneto inferior, se drena el conducto lacrimonasal. Y en el meato medio, las celdillas unguiales. Y todas esas partes pueden perforar el hueso y entrar a la cavidad orbitaria. Y ya valió. ¿Por qué? Porque la pared interna de la órbita, después del hueso unguis, que forma la pared más anterior interna, sigue la lámina papirácea del etmoides y es muy delgada. Y ahí, las celdillas etmoidales, ahí estamos en contacto en el meato superior. De ahí entra la infección a la cavidad orbital. Por eso es hermoso conocer la anatomía y las básicas, la bioquímica, la embriología, para poder entender a raíz las cosas e irnoslas imaginando. Si quieren ver esa área, ahorita o después la vemos y vemos cómo difunden las infecciones por las vías nasales, a las meninges, al encéfalo, a la órbita, o a nivel del hueso temporal, del mastoides o del oído medio. Síganme. Todo esto está unado con convulsión, puede haber convulsiones. Y se habla en la literatura de una triada, que es dolor radicular, Compresión de las meninges. Síganme. Ay, Dios, se cortó. Ay, Dios. Lo estaba haciendo muy interesante y muy descriptivo, pero por eso los interrumpo, para que se entienda mejor, y si debemos de apoyarnos con neuroanatomía y se me
no sé manejar la computadora y algunas proyecciones de neuroanatomía se me fueron, porque mi intención es repasarles la médula, repasarles el bulbo, repasarles el cerebelo, repasarles el mesencéfalo, los diferentes núcleos del hipotálamo y sus funciones, los núcleos basales y las diferentes cortezas. Así de rápido. Qué lástima. ¿Sí, me oigo? Sí. Sí, sí se escucha. ¿En qué me quedé? ¿En qué no sé dónde se perdió? Estaba, ¿Bacteriología? sí, lo que estaba usted diciendo de las infecciones, y estamos platicando de las infecciones que se pueden ir de la órbita o las meninges a nivel de la lámina cribosa y los etmoides o a nivel del oído interno del mastoide. Sígale. Ok. Estaba hablando de la bacteriología, Sí. que se relacionaba directamente con dos bacterias, que es la Staphylococcus aureus, que se relaciona prácticamente directamente con los traumas, y la otra es la Streptococcus, eh, que es una secundaria a alguna sinusitis, o puede ser otitis o mastoiditis. Sí, sí. Sí, el estreptococo, el estreptococo, Staphylococcus aureus, ¿verdad? El estafilococo son como un racimo de fresas, digo de uvas, y los estreptococos le van de dos en dos. Los estafilococos no, ay Dios, se me olvidó. Pero sí, unos son de piel. El Staphylococcus aureus es terrible, es terrible. Pocos antibióticos ya le pegan y son terribles, porque dan una coloración de pus amarilla. Sígale. Y hablamos también de lo que son los estudios que nos pueden ayudar a, a tener un diagnóstico correcto, y hablamos de lo que es un estudio de serología para ver si hay linfocitosis. También podemos hacer un estudio del líquido cefalorraquídeo, aunque no nos puede decir mucho. Tomar unos rayos X de TAC de cráneo o el TAC de contraste. Aquí también se puede aplicar lo que es el estudio del PCR, que es la prueba de la proteína C reactiva, pero la que nos puede ayudar para definirlo es una resonancia magnética. La proteína C reactiva siempre la confundo yo con la polimerasa. Es para medir el proceso inflamatorio, ¿verdad? La proteína C reactiva. Lo utilizan muchos, son las pruebas reumatológicas en reumatología. ¿Sí? Y pues, por último, hablamos de lo que es el tratamiento. En esta se aplica, es 100% quirúrgico. Previamente se inicia un tratamiento con antibióticos de amplio espectro. Y en esta puede haber dos, se puede hacer una descompresión quirúrgica si es que tenemos alguna compresión, pero si se mide de los primeros días, de los primeros, del día 1 o las primeras horas a 24. Y si no, se puede hacer una laminectomía para ayudar ¿cómo se llama? A evitar la compresión. La compresión, sí, la compresión. Sí. Y habla de que posteriormente, después también de estas horas, si no es tratado inicialmente, la verdad la mayoría de los pacientes fallecen. Sí, sí, es terrible. Hay una máxima en cirugía, pero siempre hay una excepción, siempre. Todos los abscesos se drenan. Todos los abscesos se drenan. Y más en el sistema nervioso. ¿Por qué? Porque van a comprometer la circulación. Van a comprometer el, el, el- el líquido cefalorraquídeo, la presión intracraneal. Pues sí, terribles. Dolores terribles. Vómitos en proyectil, mareos, ¿verdad? Dolores de cabeza intensos.
Sígale. Bueno, es todo, doctor, por mi parte. Muy bien, muy bien. Muy bien. A ver, ¿quién continúa? Yo, doctor, seguimos el equipo 7. Ah, sí. ¿Quién es yo? Disculpe. Diana Ramero. Ándele, Diana. Pero necesito que pongan la expo porque a mí se me traba. Ándele. Ya va, ya va, ya va. Muy bien. Ahí se ve. Todavía no. ¿Qué se ve? Pues nada, aquí yo al menos yo no veo nada. Ay, empezamos a vernos a nosotros mismos. Pero ahí ya no. No. Qué curioso. Aquí está. Ahí se ve. Todavía no. ¿Y ahí? Ahí ya empezó. Ok. Muy bien. ¿Ahí se sigue viendo? Sí, ahí muy bien. Ándele, Romero. Muy bien. ¿Trae una laringitis? Sí, ¿verdad? Usted no es su voz. No, no, así es mi voz. Ah, entonces es el audífono. Mm. Oh, Ahorita expone, Doc. Es que sí, está bien. se le apagó su lap. Sí. Les decía, les voy a decir, no les decía, que, que empiecen a registrar en su oído las diferentes tonalidades que tiene la voz cuando traemos un proceso en la rinofaringe, ¿verdad? Tenemos una voz nasal. Cuando tenemos una irritación en la garganta, se oye un poco, pues hay una palabra, pero no sé si se entienda, aguardientosa, un poquito, no se alcanzan las vocales y las consonantes tienen un grado de fricatorio, fricación, como de roce, voz fricativa, cuando están en la garganta, fricativa o gangosita, o aguardientosa que le llaman. Cuando es gangosita, es una voz nasal, y cuando es fricativa, o así, o aguardientosa, es rasposa, ¿verdad? Fricativa. Y cuando es una voz laringia, es dependiendo de la inflamación. Si está muy inflamada, ¿verdad? Va a tener, se va a distorsionar mucho el sonido, ¿verdad? Cuando está muy inflamada, va a ser, puede ser muy ronca, o si ciertas partes de las cuerdas vocales, las verdaderas zonas inferiores y las superiores, están muy inflamadas. Y si las inferiores están inflamadas, van a tener una voz
aguda, ¿sí? Y lo mismo van a percibir ustedes cuando hagan una auscultación de garganta y de laringe y de bronquio, y de tráquea y de bronquios, ¿verdad? Si es algo, la inspiración, se oye un silbido en la inspiración y en la expiración se oye también un silbido, pero si queda acá en los senos paranasales, se termina de hablar y luego se va a escuchar en otro sonido y nos está gritando el diagnóstico de dónde está. Hay extertores inspiratorios y expiratorios. Termina de echar el aire y sigue aquí cuando es en laringe y acá arriba. Dígale. ¿Ahí se ve? Sí. ¿Sí se ve? Sí, muy bien. Venga. Sí me escucho, ¿verdad? Sí. Bueno, yo voy a hablar de las generalidades de las meninges. Ujú. Víctor, ¿puedes ponerla completa? O bueno, poner la que sigue y ponerla completa. Si no vamos a Completas, ¿no? a una proyección de la anatomía del Lohar. Ujú. Bueno, Muy bien. es Sígale. Ahí está bien esa figura. bueno, aquí se ve la figura donde está lo que son las meninges y cómo están pues clasificadas, que es por la dura madre, aracnoides y la pía madre. Estas envuelven tanto el encéfalo como la médula espinal y cumplen varias funciones muy importantes para el mantenimiento en buen estado de las estructuras del organismo. Y pues, bueno, también está lo que es la piel y todo eso. Bueno, ahí se ve. ¿Puedes pasarles? En sí, lo que es la meningitis es la inflamación sufrida por las meninges del encéfalo o de la médula espinal. Suele tener un carácter infeccioso, siendo una de las infecciones más frecuentes del sistema nervioso central. Y pues hay varios tipos de meningitis que se clasifican en aguda, subaguda y crónica. Y bueno, sí se le puede llamar tipos, ¿verdad? Porque también hay otros tipos que son las bacteriana, la séptica o ¿Sí? la ¿Cuándo fúngica. es una enfermedad aguda? ¿Lo tienen claro eso? Sí. ¿Cuándo es una enfermedad aguda? ¿Cómo se, Cuando es en un corto plazo, más o menos en días. ¿Cuántos? En esta, En cualquiera. describía Más o menos pues se clasifican así, de 1 a 5 días o una semana más o menos. de 1 a 3 días. ¿A 3? Su agudo de 5 en delante. Crónicas de 15 en delante. ¿Sí? Así lo dicen los libros antiguos. Por eso, ¿Quitaron la expo? mande, por eso en medicina, para que presenten un examen nacional de residencias, se deben que irse a las vías terapéuticas recientes porque las están cambiando, porque están dándoles nuevas significaciones por los adelantos de los técnicas diagnósticas y de todo tipo, ¿verdad? Pero se clasifica una aguda de 1 a 3 días, y su aguda de 5, algunos dicen de 6, 7 a 15, a 14, y crónicas de 15 en delante. Así me enseñé yo de los libros antiguos. Ándeles. Sí. Bueno, en la siguiente diapositiva, pues vamos a ver los tipos más frecuentes de meningitis, que son la bacteriana y la séptica. Bueno, la bacteriana pues es una enfermedad grave caracterizada por un líquido cefalorraquídeo purulento. Con, sigue una evolución rápida y sin tratamiento puede ser mortal.
Y Sí. pues la aséptica es más leve. Y lo habitual en su resolución espontánea suele estar ocasionada por virus, pero a veces se debe a bacterias, hongos, parásitos o una inflamación no infecciosa. Por eso, no sé por qué le dicen aséptica si empiezan a haber bacterias, ¿no? No está muy delimitado. Se O le sea, llama aséptica o viral, ¿no? sí, aséptico de verdad, porque no se ven, eh, las- los virus nos dan, no les gusta la glucosa, no la necesitan. Hay otro tipo de linfocitos, no hay neutrófilos, este, no hay eosinófilos. Hay eosinófilos en procesos infecciosos por los celmitos, eso sí. Entonces, decir que es aséptica que incluye las bacterias, pues no. Digo, es un poquito confuso porque la celularidad va a cambiar de la celularidad de los mismos linfocitos y además va a cambiar el color y además va a cambiar la glucosa, pues se la comen y además puede cambiar, si es purulenta, la pus y la pus ya es santocrómico porque lleva líquido, es amarillo el líquido cefalorraquídeo, ya lleva lípidos, santo quiere decir amarillo. Entonces, ahí la séptica es generalmente viral o autoinmune. Y nos lo van a decir a la celularidad, pues puros linfocitos, ¿verdad? Y si es un autoinmune, pues anticuerpos, linfocitos B, ¿verdad? Eso es en base a- a- al contenido que hay en las meninges, ¿verdad? Sigan. Bueno, en estos van a tener síntomas y signos, bueno, más que nada los síntomas van a ser una triada clásica que va a presentar fiebre, cefalea y rigidez en la nuca. ¿Cómo se llama Eh, ese signo? ¿Cómo? ¿Cómo se llama ese signo? Rigidez en la nuca. Muy común en las criaturas. El signo de Brudin, Kering, ¿no? Kering. Y es bueno, es desde que hay dos, ¿no? de El la, pe- de, de sí, el de la, de la pierna. bueno, creo que son tres. No sé si se escucha medio raro. Sí, un poquito, pero en ratos no. Sí, bien. Síganme. Bueno, la rigidez en la nuca aparece en un plazo de horas o días. Está limitada a la flexión pasiva del cuello y es dolorosa, pero lo típico es que su rotación y su extensión no lo sean. En los casos graves, cualquier intento de flexionar el cuello puede inducir la flexión de la cadera o de la rodilla, que es el signo de Brudzinski, y existir una Rodis, resistencia sí. a ¿Y por la qué, y extensión por pasiva qué, de la rodilla. ¿Cómo? y por qué hay dolor en la flexión de la nuca? ¿Y por qué en la rotación no? ¿Por qué? O en la extensión, ¿por qué? Por los ligamentos que tiene la médula. Digo, los ligamentos vertebral común anterior y el posterior. ¿Sí? Esos se sensibilizan. Si yo los hago así, estiro tanto los ligamentos vertebrales común posterior y la misma posición comprime las raíces, primero las raíces nerviosas de los plexos cervicales. Y desde ahí, ¡pum!, me paro. Me duele. ¿Sí? Y al rotar, ¿no? O al hacerle para atrás. ¿Por qué? Porque tengo tolerancia. En cambio, la flexión es mayor que la extensión. Síganme. Eh, y bueno, y a existir una resistencia a la extensión pasiva de la rodilla con la cadera en la flexión, que sería el signo de Kernig. Aunque lo habitual es que el parénquima cerebral no participe al comienzo de la meningitis, puede haber obnubulación, confusión, convulsiones y déficit focales, sobre todo en la meningitis bacteriana no tratada. Sí, sí. O sea, pasamos del segundo nivel hasta el cuarto nivel. Y bueno, ¿No? aquí están pues un ejemplo de lo que es los signos, los que están. Meningios. Ajá, es la rigidez en la nuca, va a haber una elevación de la cabeza y tronco en un mismo bloque,
Y pues también está el signo de Kernin, elevamos la pierna extendida y el paciente pues flexiona la rodilla de forma refleja, o sea, sí, pues de forma refleja. Y signo de Brudinsky, elevamos la cabeza, el paciente flexiona las rodillas de forma refleja, al igual. El reflejo de flexión es más, no es tan primitivo con la extensión. Un reflejo de flexión hay gravedad, pero en uno de extensión, uy, hay mucho más gravedad. Síganle. Bueno, para diagnosticar esto, o bueno, más bien una meningitis aguda, se van a hacer pruebas a realizar como hemocultivos, la punción lumbar, que esta va a ser para hacer una tinción de Gram, recuento celular de proteínas y de glucosa. Sí. Cuando es bacteriana es una tinción de Gram, pero cuando es tuberculosis se hace una tinción ácido resistente. Y también hay PCR, ¿no? En la PCR sí, como para el proceso inflamatorio. Pero cuando son hongos es una con tinta china, ¿verdad? Los criptococos neoformans. Sígale. Ok. La meningitis aguda es una urgencia médica que obliga a realizarse con rapidez su diagnóstico y su tratamiento. Y bueno, pues ya dije las pruebas. La tinción de Gram es positiva aproximadamente el 80% de las veces en la meningitis bacteriana y suele distinguir entre los patógenos causales habituales. En los pacientes con signos indicativos de una lesión expansiva, un déficit focal, edema de papila, deterioro de la conciencia o convulsiones, hay que realizar una TC de cráneo antes de la punción lumbar, porque Sí, existe una... sí, porque usted lo dijo, ¿verdad? Usted lo dijo, que una meningitis es una cuestión de urgencia. ¿Por qué de urgencia? ¿Cuáles son las meninges y por dónde llega a lo último que ya está convulsionando? Ya pasó todas las meninges. Pasó la duramadre primero, porque entró, o por oído, porque reventó el techo en los recién nacidos, el borde superior del hueso del temporal, la porción petrosa, o porque entró por la lámina cribosa del esmoides. Entonces, primero se involucra la duramadre. Posteriormente, el proceso inflamatorio de la duramadre impide el buen flujo venoso. Después va penetrando otras meninges al aracnoides, ya está más complicado. Y del aracnoides, pues ya, brincando al aracnoides, pues ya hay destrucción del aracnoides, hay extravasación, y ya está la pía madre y ya llegó al encéfalo, a la corteza, ¿verdad? Sígale. Sí, bueno, como comenta usted, dice que hay una posibilidad de que su realización provoque una herniación en encéfalo si hubiera un absceso. Sí, porque toda esta compresión que se está haciendo desde la duramadre, señorita Romero, va deteniendo la eliminación del flujo cefalorraquídeo, recordando que el flujo cefalorraquídeo se produce desde las células ependimarias, desde el epéndimo, y luego se abre el conducto del epéndimo en el cuarto ventrículo y están los plexos coroideos. A eso sí, van a producir más. Y luego al cuarto ventrículo, del cuarto ventrículo al tercer ventrículo por el acueducto de Silvio. Y llegamos al tercer ventrículo. Y luego en la parte anterior del tercer ventrículo, de cada lado, se va a ir el agujero de Monro a los ventrículos laterales. Entonces, si tenemos un proceso inflamatorio, que está presionando la duramadre, impide el retorno, la eliminación del CO2, del líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el líquido cefalorraquídeo pasa del espacio subaracnoideo de la segunda membrana por medio de la membrana tectoria, ¿verdad? Que cubre el cuarto ventrículo, ahí, hacia los lados, en el rombo,
en la porción central del rombo, ¿verdad? Porque el cuarto ventrículo es un triángulo invertido, ¿verdad? Con base superior y vértice inferior que se continúa con el epéndimo de la médula. Y en tanto que la porción protuberancial tiene una porción horizontal, ¿verdad?, inferior de la protuberancia y un pico, un vértice que va a abrirse en el conducto de Silvio, el acueducto, y de ahí al tercer ventrículo. Entonces, el líquido cefalorraquídeo pasa del espacio subaracnoideo, pasa a los senos venosos por medio de los agujeros de Lusca, que son 2, y el de Mayendi. Y ya entró a los senos venosos, que ahí sería el seno recto, que va para atrás, y va a recibir hacia arriba el seno longitudinal inferior y el superior, y luego se va a hacer el seno lateral, que se van a ir hacia los lados, y luego se van a brincar la base del hueso de la porción petrosal temporal, y van a salir convirtiéndose en la vena yugular interna. Y ahí se sale toda la sangre, y ahí debe de ir parte del líquido cefalorraquídeo. Entonces se empieza a retener por proceso inflamatorio de la dura madre, y empieza a haber más aumento en la presión del líquido cefalorraquídeo, y empieza a haber dolor de cabeza muy fuerte, y empieza a haber vómitos en proyectil muy violentos, náuseas, hasta que ya no tiene que vomitar, pero la gente está haciendo el esfuerzo y aumenta la presión intratorácica, intraabdominal, por el reflejo del vómito o de la náusea. Aumenta la presión intraabdominal que hay en el espacio, en el peritoneo, entre el visceral y el parietal, y aumenta la presión en la cavidad torácica entre la pleura visceral y la parietal, y aumenta también la presión en el pericardio visceral y parietal, y aumenta la presión del flujo arterial por el tronco arterial brachocefálico del lado derecho a la escarótida común o primitiva, y del lado izquierdo directamente el callado. Y aumenta más la presión que por el esfuerzo. Por eso hay mucha gente que vomita y de repente tiene una quemosis. Quemosis es, se desgarró los vasos de la conjuntiva y todo rojo. Por todo ese aumento de la presión que se va sumando, señorita Romero. Sí. Y todo eso le va a doler a uno la cabeza terriblemente. Le va a alterar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, y más se complica la presión del líquido cefalorraquídeo sobre la parte posterior e inferior del bulbo raquídeo, en donde está la telita esa, la membrana tectoria, que si ahí se va a eliminar el líquido cefalorraquídeo. Está el área postrema, el centro del vómito, y dale más ahí, y más irritando el centro del vómito, y no para. Y más arriba están los nervios vestibulares, hacia arriba del bulbo, en donde vienen del conducto semicircular y del caracol, y más me voy a marear. O sea, se hace un desbarajuste terrible. Ándale, sígale. Bueno, para su diagnóstico, bueno, el linfocito, es que me lo puse 2 veces lo de la tinción de Gram. La linfocitosis en el líquido cefalorraquídeo y la ausencia de patógenos apunta hacia una meningitis aséptica, pero también puede representar una meningitis bacteriana tratada en parte. Sí. Y porque no se resolvió. Ajá. Porque O no sea, se resolvió. Sí, que no siguió como que el tratamiento. Y esos émbolos de bacterias y de linfocitos pueden tapar aparte el flujo del líquido cefalorraquídeo, ahí a nivel de los agujeros de Lusca y de Mayendi, o ahí a nivel del acueducto de Silvio, o a nivel del agujero de Monroe, acá en los ventrículos laterales. Híjole, Sí. gracias. Y bueno, en sus generalidades, bueno, ahorita se van a hablar sobre sus diagnósticos de cada una, pero de punto inicial, pues van a tener una presión de apertura, pues, elevada,
Ujú. y va a haber una glucosa Muy baja. Son baja, ajá, baja y proteínas virus, no. elevadas también. Y va a haber proteínas elevadas, ¿verdad? Y lógicamente la presión del líquido cefalorraquídeo, que es de 100 a 200 milímetros de agua, pues lo más, ¿verdad? Va a estar aumentando. También recuento de leucocitos Sí, altos, ¿no? alto, sí. Si es viral, linfocitos. Si es bacteriana, polimorfos nucleares. Ajá. Y va a haber macrófagos también. Dígale. Bueno, ya sigue Víctor. Ándele, muy bien. No es cierto, Doc, no le crea. Ándele. El siguiente subtema que se va a ver vendría siendo lo de la meningitis bacteriana, que a lo que entiendo es la más común de todas. Sí. ¿Qué es? Este es un proceso inflamatorio agudo del sistema nervioso central causado por microorganismos que afectan los leptomeninges, que vendría siendo la aracnoides y la pía madre, ¿verdad? Ahí Sí. en el esquema ahí se puede apreciar dónde se ubica cada una. Ujú. Esta infección puede causar edema. Esto a su vez interfiere con el flujo de la sangre y puede resultar en parálisis e incluso un infarto cerebral o apoplejía. Eh, a la edad principal en la que afecta esta enfermedad, bueno, esta enfermedad, esta infección, es a menores de 1 año de edad, con alta incidencia después del periodo neonatal, principalmente en pacientes de 3 a 8 meses de haber nacido. Así murió un hermanito mío a los 8 meses. Fue el segundo. No había antibióticos, ni de chiste, ni cuando yo nací había antibióticos. Me imagino. Murió a los 8 meses. Y eso que Eh, mi madre le dio pecho. ¿Le dieron pecho? Sí, mi madre, pues a todos nos dio pecho. Pues no había leches de fórmula. Además, para comprar estaba cañón. Fuimos muchos. Fuimos Pura ocho. Nutrileche, Doc. Pura Nutrileche. No, no, no. Bueno, ya regresando. Esta meningitis es la forma más común de meningitis. Aproximadamente del 15 al 20% de las personas que nacen con esta es por esto. Ujú. Eh, ah, Hay varios agentes infecciosos de esta enfermedad, pero hay tres que son más conocidos, que son los de mayor frecuencia pediátrica, que vendría siendo el Streptococcus pneumoniae. Neumonía, ¿eh? Ajá, que es una meningitis neumocócica, afecta a niños menores de 1 año. Si no se trata, las secuelas, las secuelas Sí, a lo más que te pueden llevar es a una sordera sí. eh, irreversible. Entonces, ¿Por qué una sordera irreversible? ah, no, ¿Por no, no dónde leí. entró? ¿Cómo? Entró por ¿Cómo es usted, Víctor? Sí. Entró por la trompa de Eustaquio. Ah, Este, esta, esta, esta bacteria, ¿verdad? Neumonía, ¿verdad? Le gusta el pulmón. En una tosida o en una ingurgitación se viene la flema y la tos, y de ahí pasa la rinofaringe, y de ahí llega la trompa de Eustaquio, entra por la estoca de Eustaquio al oído medio y entra por la ventana oval, o la ventana redonda, más como la ventana oval porque tiene movimiento, y entra la perilinfa y entra, y no le gusta las células de los conductos semicirculares o atolitos, le gusta el órgano de Corti, y ahí se acaba el órgano de Corti, y ahí ya no hay audición, porque es la primera neurona, mm, el órgano de Corti, las células ciliadas. La segunda neurona está el ganglio de Corti en la profundidad del hueso. La tercera neurona está en el surco protuberancial. La cuarta neurona está en el tubérculo cavernícola inferior. La quinta neurona está en el tálamo. La sexta neurona está en la primera circunvolución transversa de Heschel. Ahí. Pero si ya fregó la primera, pues ya, ¿para qué sirven las demás? pues sí, ¿verdad? Sígale, Víctor.
Bueno, el segundo agente más conocido vendría siendo la Neisseria meningitidis. Es la más frecuente en meningitis bacteriana y ¿Y esta... y este entra por el oído o por la membrana cribosa del esmoide? Sígale. Sí, y ya después sigue la Haemophilus influenzae beta, que es la meningitis en los niños pequeños de los 3 meses a los 3 años de edad. Se erradica con la vacuna HIP, que es una vacuna de la influenza. Pues sí es una Haemophilus influenza, Ujú. ¿verdad? Pero es una bacteriana, ¿no? Pues, antes, pues no, nosotros no tuvimos ninguna vacuna. A mí me dio polio, pero lo resolví. A otros compañeros míos, pues no. Estaba su sistema inmune débil. A mis hermanos nos tuvo que dar. De 1948 al 58 vivimos en lo que era la escuela de medicina, en lo que fue el primer hospital del seguro, que se inauguró en 1953. A mí me tocó estar ahí. Y el primer centro de salud, cruzando la calle Juan Ignacio Ramón. Yo vivía a media cuadra del hospital. El Juan Ignacio Ramón no pasaba rayón, había una casa antigua que era una privada. Entonces, aquí Cabriales, que es de allá de Monterrey, pues, conoce muy bien esa área. Entonces, no había vacunas. Y las vacunas, la de la polio, las primeras que llegaron no sé en qué año, en los 60, fue el Chalk. Y la Sabine en los 60 o los 70, no sé. Entonces, no había vacunas. Y ahora la cartilla de vacunación, cuando yo la pasé en la facultad, no, pues eran unas 3, 4 vacunas. Ahora son como bastante. Son muchas vacunas. Y ahora con el COVID, otra más. Hijo de su. Síganme. Había un apartado que hablaba de que en el periodo neonatal predominan otro tipo de bacterias. En este caso vendría siendo las gram negativas, como es la Listeria monocytogenes y la Streptococcus del grupo B. No menciona muchas cosas, ¿no? Las vías de infección, pues son la vía sanguínea, desde otra infección localizada, una herida penetrante, En la piel. una intervención quirúrgica también, una mal cerrada o algo así, Sí. y una derivación que vendría siendo la shunt, que es colocada en el cerebro para aliviar el aumento de la presión del cráneo. Oh, sí. Básicamente son así, ¿sí? Pues sí, por vía respiratoria, por vía nasal, por vía a través de la trompa de Eustaquio, o por vía, por piel, o contaminación, o por una inyección intravenosa o intramuscular, si no limpiamos bien el área, ¿verdad? Así es, loco. Díganme. El cuadro clínico, pues, son varios síntomas y signos que se pueden apreciar, como es fiebre de 38.5 a 39 de centígrados, cefalea, rigidez de nuca, compromiso al nivel de la conciencia. Esto puede ser desde la confusión al coma. Vómitos, náusea, vómitos. Sí. Déficit motores, convulsiones, trastornos visuales, Parkinson o mioclonias multifocales también. Sí, pues, crisis convulsivas. Ajá. Mielitis, parálisis flácida con hiporreflexia y parálisis intestinal con retención urinaria también. La triada más clásica es rigidez de nuca, fiebre y estado mental alterado. Creo que también son fotosensibles, fotofóbicos, algo así. ¿Quiere decir que no les gusta la luz? Puede ser. ¿Por qué? Porque el aumento de la presión intraocular, pues, llega hasta el nervio óptico que sale por detrás del globo ocular, y hay aumento de la presión intraocular, la papila está aumentada, cuando sale los cilindroejes de la tercera neurona, de las células ganglionares que están en la retina, y hay papiledema, y lógicamente, pues si hay papiledema, hay aumento de la presión entre el ojo, y lógicamente, pues si más luz, pues puede haber fotofobia.
el parasimpático está alterado y el simpático tiene abierta la pupila porque está sufriendo, y tiene que ser el simpático porque debe aumentar la circulación arterial y la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, porque se está ardiendo, se está quemando. Entonces, el parasimpático no está trabajando y el simpático toma el mando y abre la pupila, pues sí, hay fotofobia. Aparte, toda la compresión que tiene el líquido cefalorraquídeo sobre la retina y la presión que ejerce en el ojo de la retina hacia afuera, que es el humor vítreo, y luego el cristalino, y luego el humor acuoso, y como el líquido de los procesos ciliares que los produce la parte posterior del iris, pues se tiene que drenar por el conducto de Slem, y el conducto de Slem es un conducto venoso de las venas ciliares largas, y si está aumentada la presión cefalorraquídea, pues ¿cómo difunde el humor acuoso del líquido y hay aumento de la presión intracraneal? El más puede a veces la criatura un glaucoma y perder el ojo y se salva, o ciertos campos visuales del ojo, ¿sí? Son de la retina. Todo Sí. eso tenemos que pensar, Víctor. Sí, sí. Dígale. Otro síndrome que se puede presenciar principalmente en los neonatos, que es de 0 a 6 meses, es la fontanela bombada. Muy bien. Sí, esto me imagino que se debe al edema que se causa, ¿no? Y no permite. Exactamente. Se está reteniendo el líquido cefalorraquídeo. Y es la mollera que le dice la gente. Y cuando está aumentada, eso es otro signo, qué bueno, Víctor, de meningitis. Y cuando la criatura está deshidratada, que no hay meningitis, está hundida, se le cayó la mollera, dijo. Pues está bien deshidratada la criatura. Ándale, Víctor, muy bien, ordenó las cosas bien. Ándale. Aquí comento más que nada lo que vendría siendo la rigidez de la nuca, también conocida como signo de Brunziski, que es básicamente resistencia a la flexión pasiva de la nuca, esta acompañada de una flexión espontánea de las caderas y las rodillas. El signo de Kernig es resistencia a la extensión pasiva de la pierna a nivel de la rodilla. Pues básicamente el signo de Brunziski es que tú intentas elevar la nuca pasivamente y el paciente... Sí, porque la misma aumento de la presión intracraneal y la inflamación de las meninges, pues se despierta el dolor y las piernas se van a flexionar. Porque el cuerpo se autoprotege. Se autoprotege a no tenerlas estiradas. ¿Por qué? Porque es un reflejo de protección, la flexión, que nos está diciendo que están comprimidas las fibras nerviosas que empiezan desde la parte inferior de la médula y que se están metiendo a la parte interna, porque las del brazo vienen en la parte externa. Si comprimimos a las externas, pues comprimimos, Víctor, a las internas. Por eso recogemos las piernitas. Así es. ¿Verdad? Ándele. Y el signo de Kernig, pues en teoría es la misma función, nomás que en este caso aplica a la pierna, que no te permite extenderla. Extender la pierna recta. Es menos severo. Sí, es menos severo, pero igual. Sí. Sí, es menos severo porque no estamos presionando las meninges, no le levantamos la nuca. ¿Verdad? Sí. Bueno, y lo siguiente, pues la semiología está escrita, puede caracterizar en síndromes reconocidos, que vendrían siendo 4, que es el síndrome encefálico, que reconocen alteraciones del estado de alerta, somnolencia, estupor, delirio o coma, crisis convulsivas, irritabilidad y hipotonía. Hipotonía, ya cuando están en el coma profundo, ya están para desconectarlos. Así es. De ahí tenemos síndrome infeccioso, que es caracterizado por la presencia de fiebre. Y de ahí tenemos el síndrome meningio, que es rigidez en la nuca, signo de Brunziski y signo de Kernig. Y por último tenemos el síndrome de hipertensión endocranial, que ya es vómito, cefalea, edema de papila, fontanela bombada y separación de las suturas. Muy bien. Por eso cuando llega un paciente
de cualquier edad, pero más en los chiquitos, recién nacidos, que ya con esa temperatura, flexiónenlo, porque se van a dar cuenta, y a los adultos igual. ¿Verdad? Y si está muy comprometida la circulación cerebral. Sí. De ahí pues ya vendría lo que sigue es el diagnóstico, que es la sospecha clínica de un proceso infeccioso en el sistema, o sea, la sospecha clínica de un proceso infeccioso en el sistema nervioso central nos obliga a realizar análisis del líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Obteniéndolo por punción lumbar. Los parámetros normales, pues aquí agregué una tabla en la cual se puede presenciar que vendría siendo la presión, el aspecto, células, tipo de células, proteínas, glucosa, lactato y pH. En la meningitis bacteriana, la presión se va a ver aumentada, el aspecto se va a ver turbio o purulento, las células se van a ver altas, o sea, más de 500. Tipo de células va a ser polimorfonucleares, las proteínas van a estar aumentadas, la glucosa muy baja o ausente, el lactato va a estar alto y el pH va a estar bajo, que va a ser de 7. ¿Por qué el lactato va a estar bajo? No recuerdo muy bien, doctor. ¿Por qué el lactato va a estar alto, no bajo? Ajá, no recuerdo muy bien, doctor. Porque las neuronas no tienen muchas mitocondrias. No, utilizan el ciclo de Krebs para llevar a la glucosa hasta CO2 de una forma moderada. Por eso lo encontramos así, ¿verdad? Sígale. En cambio, el músculo sí. Yo voy al gimnasio ahorita y me paso, pues me van a oler los músculos. Ah, sí. Se me acumuló ácido láctico, pero al día siguiente hago menos. Ya me duele menos porque voy sintetizando mitocondrias, hasta un límite. El cerebro no tiene esa cualidad, las células nerviosas no tienen esa cualidad. Sígale. Ya se va a acabar la hora, doc. Ándele, no, pues ándele. Pues ya, me lo dejamos pendiente para la otra clase. Sí, doc. ¿Sí? Ándele. Ya les vuelvo a recordar, yo les hablo, Dayami, a Cabriales, o a usted, yo les hablo, porque mañana sí me voy a ver ocupado, y, desde la 1 hasta las 4, las 5, y yo como quiera se lo repongo después. Sí, Ándele. doctor, está Sí, doc. Ándele, cuídense, que pasen buenas tardes, y descansen. igualmente. Ay, no sé. Ay. Daniela Fuentes, Presente. Margarita Baena, Presente. Diana Romero, ¿Por qué me...? Diana, Jennifer Cedillo, Jennifer Cedillo, Presente. Xochitl Rodríguez, Presente. Leslie Rivera, Sí puede, si quiere más. Levante los Leslie, Pablo, Presente. Frida Castillo, Estoy enojada, pero tienes que acercar cuando ya estuvo. Ay, no entiende. Presente. Presente si ya me dijeron. No sé. sí, ya te dije, pero está bien. Daniela Quevedo, Presente. Lorna Carvajal,
Ahí lo tengo, si no me hace caso, dar una clase. Lorna. Ay. Nayla Zavala. ¿Está bien ahí? Ah, ya vi tu presente. Uriel Vallejo. Presente. Sí. Víctor Guevara. Aquí estoy, ya me voy. Salud. Greg Solís. Presente. Oscar Gómez. Sí está, pero no escucha. Ok. Ok, ya vi el mensaje. Ay, ¿dónde me quedé? Ruth Lara. Presente. Silvia Ruiz. Silvia. Pero sí está también. Puso presente en el chat. Ok. Gracias. Es que como que no se